recibiendo la enseñanza del Señor que tenemos para esta tarde. Bienvenidos todos. También queremos seguir orando por aquellas personas que hoy no nos acompañan, para que también puedan escuchar esta enseñanza, puedan ser edificados, sean animados, ¿sí? Y tenemos para esta tarde esta enseñanza, y ahí ya tenemos el título. Ahí en la pantalla tenemos el título para esta enseñanza, basada en mi libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13 hacia adelante. 4 versículos vamos a estar enseñando en esta tarde para que saquemos la Biblia, vayamos estudiando, vayamos estando ahí atentos también a lo que el Señor nos esté enseñando, ¿sí? Entonces, abramos la Biblia. Queremos que en esta tarde, para esta enseñanza, el título es El creyente ante los padecimientos por la fe, ¿sí? Ya la tenemos ahí, ahí está pues el título, ¿sí? Bueno, entonces sabemos también que nuestras enseñanzas vienen de una enseñanza expositiva a través de todo el libro de Pedro. Hoy estamos ahí, como ya les dije, en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a continuar ahí donde quedamos hace 8 días. Y quiero, antes de que entremos en la enseñanza, que pensemos en algo muy importante, algo que siempre vamos a estar nosotros cada día en nuestro diario vivir, y es cómo nosotros respondemos, cómo nosotros enfrentamos las diferentes circunstancias de cada día. Me refiero tanto a las situaciones difíciles, como a las buenas, como a las situaciones malas, a todas diferentes situaciones a las que nosotros en el día a día y durante nuestras vidas, cómo nosotros respondemos a lo que nos está sucediendo, a lo que viene a nuestras vidas. Y también existe un comentario, existe un pensamiento que dice que hay muchos sufrimientos que son innecesarios. Los sufrimientos innecesarios, ¿eso qué es? Que muchas veces, en muchas de nuestras situaciones difíciles, de las que nosotros padecemos, muchas veces esas situaciones podrían haber sido evitadas, ¿sí? Muchas cosas de las que a nosotros nos pasan, muchas cosas de las que a nosotros nos suceden, en muchas ocasiones habíamos podido justamente poder haber evitado que eso sucediera. Sufrimientos por los cuales hoy pasamos. Creo que si alguna vez hubiéramos tomado otra decisión, no hubiéramos hecho tales cosas, creo que eso que nos sucede o nos pasa simplemente no hubiera pasado. Hay cosas que se llaman determinismo, hay cosas que se llaman que por la voluntad, pero sí hay cosas que nosotros podemos evitar, pero también hay otras situaciones que no se pueden evitar, que sí o sí realmente van a tener que venir a nuestras vidas. Y estas situaciones que realmente se salen de nuestras manos, no podemos evitar, pero que vienen a nuestras vidas, hay que darle gracias a Dios porque todo es para la gloria de Dios. Nosotros conocemos en la Biblia un evento, un hecho muy importante donde a Jesucristo se le preguntó, este hombre ciego de nacimiento que sufre de su ceguera, ¿por qué está así? ¿Pecaron sus padres o pecó él? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Ni él ni sus padres, sino que este hombre es ciego de nacimiento. ¿Con qué propósito?
para que Cristo, para que la gloria de Cristo sea manifestada, ¿cierto? Entonces podemos ver que hay situaciones que no podemos nosotros evitarlas, pero hay otras que sí están a nuestro alcance. Una persona esta semana me comentaba una noticia, y cuando ella me comentaba la noticia, pues estaba como muy impactada, y creo que ustedes la vieron, no sé, por el noticiero. Se dice de que una pareja de adultos, ya de personas de 60, 70 años, una parejita, ha perdido todo su dinero, ha perdido toda su economía y ha quedado en bancarrota. ¿Sabe qué hicieron? Subieron al piso 22 y se lanzaron abajo, suicidándose. ¿Sí ves? Situaciones muy difíciles. ¿Creen ustedes que nosotros podemos evitar caer en bancarrota? ¿Podría esta pareja haber evitado perder todos sus bienes? Sí, podrían haberlo evitado. Y muchas veces podemos evitarlo, mas otras veces no. Job no pudo evitar esa cosa. Y él perdió toda su situación, perdió toda su casa, perdió todas sus posesiones. Puede venir una tragedia, puede venir un desastre, puede venir un terremoto, muchas cosas pueden venir y acabar con todo lo que nosotros tengamos. Pero muchas veces también sí podemos nosotros evitar que perdamos todo en la vida, ¿verdad? Ahora, si llegáramos al punto de perderlo todo, si llegáramos al punto de quebrarnos, ¿podríamos nosotros evitar ir al suicidio? ¿Eso sí se podría evitar o no se podría evitar? Claro que sí se podría evitar, ¿cierto? Claro que sí. Y muchas personas dicen, creo que no le dieron un buen manejo a la situación. Es la respuesta de muchas personas ante esto. ¿Por qué sucedió esto? Dicen, pues no le dieron una buena relación, no le dieron un buen manejo a su situación, y por no darle un buen manejo a su situación, esto fue lo que realmente le sucedió. Esto fue lo que le sucedió por no darle un buen manejo a la situación. Pero podría también preguntarles algo que Jesucristo nos dijo, y es algo a lo cual nosotros debemos estar muy, muy atentos. En el mundo tendrás aflicción, ¿cierto? Pero confíen que yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿a alguno de ustedes les ha servido esa frase? Amén. Sí les ha servido. ¿Y cómo ha hecho? ¿Qué significa eso para ti? En el mundo tendrás aflicción. Entonces, cuando yo digo, este mundo yo tengo que pasar por aflicción, y cuando viene la aflicción y yo soy consciente de eso, yo digo, pues eso es normal que tal vez sucediera, ¿verdad? Es algo que realmente tenía que suceder. Y ante esto también, ¿qué puedo entender? Que Cristo dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Puedo entender que cualquiera que sea la situación, Dios está en control de todas las cosas. No es como para decir que le des un buen manejo a la situación, como el comentario que se dice por fuera. Pero sí, mire que si yo les preguntara, ¿cómo usted podría aconsejar a una persona en esos momentos tan difíciles? ¿Qué le podría decir usted? Oye, lo he perdido todo y tengo ganas de acabar con mi vida. ¿Podría usted lograr evitar que esa persona cometiera ese acto tan terrible? No sé si usted tuviera las palabras correctas para evitar que esto sucediera. Y algo que es, lo que sucede es que la verdad, las personas por lo general no están o no estamos preparados para enfrentar situaciones difíciles. No se nos ha enseñado, no se nos ha preparado para que suframos situaciones difíciles. No se nos ha instruido en cuanto vengan situaciones difíciles, no se nos ha instruido, no se nos ha capacitado para estas situaciones. Y por eso cuando vienen situaciones difíciles, ¿sabe qué sucede?
cuando vienen situaciones difíciles, pues lamentablemente las personas no saben qué hacer, no se nos ha permitido, no se nos ha enseñado, no se nos ha instruido a las personas para cuando vengan situaciones difíciles. Muchas personas no saben qué hacer cuando queden solas, no saben qué hacer cuando se les muera su pareja, no saben qué hacer cuando queden sin trabajo, no saben qué hacer cuando pasen cosas difíciles, cuando están enfermas, no saben qué hacer y por eso no saben cómo responder o cómo enfrentar padecimientos. Por eso es muy necesario estar muy instruidos y muy preparados, es lo que nos dice por aquí antes de que entremos en el texto, el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, del versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, dice, se ha acercado el día de tu muerte. ¿Qué tal eso? ¿Ah? O sea, yo por lo general sería eso chévere, ¿no? Que Dios le dijera a uno, mira, vale, hoy ven que te vas a morir, ¿cierto? Y bueno, muchos ante esa noticia que se le da a un médico, que se la da a alguien, no, ahí desplomados, no saben qué hacer. Anoche cuando hablábamos con esta muchacha allí frente a urgencia, dijo, la vez pasada cuando mi hija estaba entrando en crisis para morirse, lo que hizo fue repartir a sus hijos, coger a sus 3 hijos, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. No saben cómo resolver una situación así. Pero Dios le dice a Moisés, ven, vas a morir. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Pues Moisés y Josué esperaron en el tabernáculo de reunión. Qué hermoso eso. Mira que en Dios no hay improvisación. En Dios no hay improvisación. Josué, ahora te toca tú. ¿Y cómo así, Señor? No, sí, de una, dale. No, ya Josué sabía de que Dios lo había llamado y lo había preparado para que cuando empezara ahora el cargo, la responsabilidad, Josué ya sabía. Moisés también ya había sido consciente, voy a morir, ya Dios me lo dijo. Ahora debo llamar a Josué y prepararlo para que él ahora tome mi cargo. No así como que ahora qué voy a hacer. Eso es algo muy hermoso en el Señor. Por eso cuando a Josué, que se le mandó en Josué 1:28, Josué, te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. ¿Y qué debes hacer para que todo te salga bien? ¿Qué debería hacer Josué? Medita en este libro de día y de noche y haz como él diga y todas las cosas te van a salir bien. No fue improvisado, no fue algo como que al azar, sino que ya Josué, Dios le dio instrucciones muy precisas y correctas, diciéndole, esto es lo que tú tienes que hacer para ahora. No es como que Génesis, vete al colegio y allá mira cómo estudias, mire, no, sino que Dios es muy sabio. Mira, vas a ir a hacer esto, lleva esto, hagas esto y hagas esto. Hermoso. Y si tú lo pones por obra, dice, pues todas las cosas te van a salir bien. Ahora, quiero que entendamos esto para que entremos en nuestro tema. Le dice Josué, Dios a Josué, ahora Jericó está cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y ahora él le da instrucciones. ¿Cómo es que él podía vencer a Jericó? No simplemente Josué llegó y ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo destruyo? ¿Qué hago con este ejército? ¿Qué hago con esta ciudad? No, Dios ya le había dicho, haz de esta manera. Y lo hizo de esa manera y él venció a Jericó. No se encontró ahí con esa muralla y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Y ahora usted coja por allí, usted coja por aquí, inventámonoslo, no. Él dijo, mira, Dios nos dijo que es así, así y así. Y como Dios nos dijo, así lo haremos. Oye, hermano, es tan especial en el Señor.
Ahora, cuando nosotros vemos que cuando el pueblo o cuando los discípulos hacían como Dios les ordenaba que hicieran, ¿qué pasaba? Les iba bien, ¿cierto? Ahora también debemos entender que muchas veces cuando Dios le ordenó a los profetas y a los discípulos hacer diferentes tareas, ¿qué pasó? Se metieron en grandes problemas por obedecer, ¿cierto? Porque ahí está este tema también. Dios me dice que haga las cosas de esta manera y las hago de esta manera y resulta que sucede que vienen situaciones difíciles para mi vida por causa de hacer lo correcto. Hago lo correcto y ¿qué pasa? Y tengo problemas. Y es lo que me dice Hechos. Hechos me dice esto tan importante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué estaba haciendo aquí Pablo? ¿Estaba robando? ¿Estaba aquí Pablo haciendo algo que no era la voluntad de Dios? ¿Estaba Pablo aquí desobedeciendo a la voluntad de Dios? No, él estaba aquí obedeciendo a algo que Dios le había encomendado y estaba haciendo una gran, preciosa y bonita tarea, predicando el evangelio de Dios. Y por predicar el evangelio de Jesucristo, ¿qué le sucedió? Lo apedrearon hasta el punto de que de dejarlo sin vida. ¿Y qué sucedió entonces con Pablo después de esto? Se animó, dijo: no voy a seguir. Dijo: no, ya no quiero seguir, Señor, porque tú me mandas a hacer esto y mire lo que me sucede. Me puse a predicar el evangelio ordenado por ti y lo que he recibido es una golpiza y un apedreamiento. Entonces, más bien, Señor, no. ¿Qué hizo? Él dijo: no. Él dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. No que por sufrir vamos a obtener salvación, no, ese es el punto. Pero aquí nos muestra que como Él vino y confirmó, en medio de su situación, animó el ánimo, digámoslo así, de los hermanos, los fortaleció. Hay que continuar, hay que seguir, hay que continuar buscando al Señor. Entonces vemos cómo Pablo enfrentó la aflicción por causa, cómo Pablo enfrentó la persecución o el padecimiento por causa de la fe. ¿Cómo lo enfrentó Pablo aquí? ¿Cómo enfrentó Pablo la aflicción por causa de la fe? Dios lo había preparado para esto y ya Jesús lo había preparado y lo había hecho consciente. ¿Alguien recuerda qué le había dicho Jesucristo antes de llamar? Cuando lo llamó, ¿qué le dijo? Es necesario que usted sufra por causa de ¿qué? Por causa de mi nombre. Por eso ella era consciente, ¿cierto? Por eso él dijo, ante eso ya estaba preparado para esto. Hermanos, y por eso hoy vamos a mirar este tema tan importante en Pedro 3, versículo 13, y vamos a leerlo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois. Por tanto, no os que amedrentéis por temor de ellos, ni te conturbéis
sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados por lo que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el versículo 17 termina muy hermoso, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por esta tarde. Pido, Dios, que ilumine nuestras vidas, obre en nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y que nos ayude, Señor, a recibir tu mensaje, Señor, a atesorarlo, Señor, y que crezcamos, Señor, en ti, en tu gracia, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, amén. Bueno, ahora, como iglesia, creo que como iglesia nosotros tenemos el deber, ¿sí?, de preparar al hermano, al creyente, a la iglesia, para que enfrente la vida cristiana en medio de los peligros de este mundo de una forma bíblica. Creo que esa es nuestra responsabilidad como iglesia, la responsabilidad como pastor, y creo que mi responsabilidad es esa: preparar al creyente, preparar a la iglesia de una manera bíblica y correcta para que él pueda enfrentar su vida diario confesando su fe, para que el pecado, para que el diablo, para que las aflicciones no le desanimen, para que no gane ventaja, como dijo Pablo. Dice que él no ignoraba las maquinaciones del maligno, él no las ignoraba. Y por eso es tan necesario que como iglesia estemos muy preparados ante las diferentes circunstancias por causa de nuestra fe. Primer punto, vamos a mirar 3 puntos durante esta enseñanza. Y el primer punto que vamos a mirar es: los que obran bien tienen la protección de Dios. Por tanto, el segundo punto, por tanto no debes dejarte amedrentar, sino más bien santificar a Dios en el corazón. Y el versículo 3, el punto 3 es: padecer por hacer el bien es mejor que gozar haciendo el mal. 3 puntos que vamos a mirar aquí. Y vamos a mirar el primer punto que tenemos para esta tarde, y aquí vamos a mirar los que obran bien, que tienen la protección de Dios. Y dice el versículo: ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 3 consejos muy importantes, 3 consejos que si usted los atesora le va a servir muchísimo. Que si tal vez hoy estás pasando por una situación difícil y los pone por obra, esto te va a ayudar. Y si tal vez no estás pasando por una situación difícil, no los deseche, guárdelos, porque yo sé que tal vez mañana o entre poco tendrás que pasar situaciones difíciles. Y lo que Pedro está diciendo es aquí, está haciendo una pregunta de un modo retórica. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Está preguntando Pedro a la iglesia en aquel entonces, le está diciendo: ¿acaso quién? Pregúntense, háganse la respuesta, interróguense a ver quién puede hacerle daño a sus vidas. Esto lo hace porque la iglesia, recuerde que la iglesia a la cual Pedro le escribe era una iglesia expatriada, una iglesia perseguida, una iglesia en aflicción. Y en medio de su situación difícil le dice Pedro: ¿quién va a poder hacerles daño? ¿Cierto? Tengan eso muy presente. Una pregunta que les hace: ¿ustedes tienen a Dios en su corazón? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Ustedes fueron comprados por precio de sangre?
¿Ustedes han puesto su confianza de todo corazón en Jesucristo? Si a todas estas respuestas ellos o ustedes contestan sí, si yo te preguntara esto en esta tarde, oye, ¿por qué temes? ¿Acaso Dios no es tu Dios? ¿Acaso tú no has creído en tu corazón? ¿Acaso Dios no está en tu corazón? ¿Acaso Él no es tu Señor? ¿Quién te puede hacer daño? Sigo que esto tiene mucha lógica y esto tiene mucho, digamos, entendimiento, porque es uno ante la situación difícil, temeroso y angustiado, pero Pedro le dice, ¿quién les va a hacer daño? ¿Quién le puede hacer daño a usted? Como para que entres en razón. Ellos están llenos de una gran dificultad, están en persecución. ¿Sabe qué significa en aquel tiempo estar en persecución o estar perseguido? ¿Alguna vez te ha encontrado usted en alguna situación donde ha sido perseguido? Pero no quiero decir perseguido por la mamá para darle un chancletazo. Pues no es tan difícil, no es como tan trágico eso. La persecución que ellos enfrentaban aquí eran soldados romanos persiguiéndolos literalmente para matarlos o para meterlos a la cárcel. ¿Cómo se siente una persona cuando está siendo perseguido por un grupo terrorista? Creo que su corazón se pone ¿cómo? Se pone a 1000. Creo que se pone una situación muy caótica, terrible. O sea, creo que persecución o estar en persecución es algo realmente muy difícil. Y así era la situación de ellos. Y ante esa situación de ellos, perseguidos para ser apresados, para ser tal vez decapitados, en esa angustia tan difícil, le dice Pedro, ¿por qué temes? ¿Quién les puede hacer daño? Pero usted está allí, hermano, usted está ahí en la iglesia, perseguido, buscándole para tal vez acribillarlo. Y Pedro le dice, oye, no temas, ¿quién te va a hacer daño? No sé si eso traería consuelo a su corazón en ese momento. Diciéndole, Pedro, ¿por qué te angustias? Pero es que estoy siendo perseguido. ¿Pero quién te va a hacer daño? Si Dios es quien te cuida, si Dios es quien te protege, si Dios es tu Señor, ¿por qué estás turbado ante la persecución? Jesús le dijo a sus discípulos mientras estaban en la barca hundiéndose, ¿qué fue el que le dijo? ¿Acaso no tenéis fe? ¿No tenéis fe? ¿No estoy yo con vosotros? ¿Por qué temen, verdad? ¿Por qué temen si la arca se está hundiendo? ¿Y por qué están así? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Existe algo más grande o poderoso que Dios? ¿Está Dios fuera de control de cualquier cosa? Piensa en ese momento. Atravesando por momentos difíciles. ¿Eres tú un cristiano? Y el Señor te dice eso. ¿Por qué desconfías? ¿Por qué temes? ¿Acaso yo no soy tu Señor? ¿Acaso tú no tienes fe? Si nosotros estamos en una situación difícil y estamos en una condición donde tenemos miedo y desesperación, pues esto se puede llamar pecado, porque se notaría que no estás confiando en la soberanía de Jesucristo. Mira, este versículo muy conocido, dije Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le dijo Pedro a la iglesia, ¿quién les pondrá? Dice ahora Pablo, ¿quién? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la idea. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Quién puede pelear contra ti?
O sea, si Dios te tiene ahí, si Dios es tu protector, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensa también en esto. No sé si a esto te vaya sirviendo, te vaya ayudando en cuanto a su situación y en cuanto a nuestras situaciones cuando nos encontramos en momentos difíciles y cuando nos vayamos a encontrar en momentos difíciles, en que pensemos en esto. Oye, ¿verdad? Pero si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y si Dios entregó a su Hijo por mí, ¿acaso Él no me dará todas las cosas de acuerdo a su voluntad? ¿Será que me va a dejar morir de hambre? No. Yo mucho antes. Pedro dice ahí, dice, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si ustedes hacen el bien o si ustedes siguen el bien? Lo primero que le dice, mira, nadie les puede hacer daño porque Dios está con quién, Dios está con ustedes. ¿Y sabe qué? ¿Y por qué deben de temer si ustedes lo que se encuentran haciendo es el bien? Si fuera que se encontraran robando, pues teman. Si fuera que se encontraran haciendo el mal, teman. Pero ¿sabes qué es lo que ustedes se encuentran haciendo? Se encuentran haciendo el bien. ¿Cierto? Si yo me encuentro haciendo el bien, pues diga, pues, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy haciendo lo justo, estoy haciendo lo correcto, tenga confianza en el Señor. Mateo nos dice, Mateo me dice 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de qué, de saberse. Los discípulos tuvieron que pasar por esta situación de miedo y de temor. ¿Y qué era lo que les metía miedo y les metía temor? La maldad de los hombres, porque por causa de lo que ellos iban a hacer, y no iban a hacer cosas malas, sino que por causa del bien, de la predicación, de la extensión, de la proclamación de la palabra, ellos iban a pasar grandes dificultades. Y eso los atemorizaba y los angustiaba. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Lo que os digo, lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. No era algo tan sencillo, hermanos. Lo que Jesús les decía, lo que yo les dije allí en oculto, ¿sabe ahora ustedes tienen que hacer con eso? Y proclamarlo al aire libre. Pero ese proclamar al aire libre les iba a traer grandes circunstancias, les iba a traer grandes peligros, porque lo que ellos tenían que predicar era que el reino de Dios se había acercado, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que confiaran en Jesucristo, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios de todo corazón y que no había otro Dios, no había otro Señor, sino solo Jesucristo. Y eso que cómo iba a caer a los oídos de los oyentes, de los gobernantes, de Herodes, de todos estos, ¿cómo iban a recibir ellos ese mensaje? Muy mal. Y ellos estaban ¿cómo? Con temor, con miedo. Esto nos va a meter en problemas. Y Jesucristo le dijo, no los temáis, no les tengan miedo, porque lo único que podrán hacer ellos es ¿qué? Matarlos. Pero tengan confianza, que su alma no la podrán tocar. Su alma ha sido salvada, su alma ha sido comprada. Tengan ánimo. Jesús nos hace conscientes de lo que nos podría suceder. Jesús no nos mandó allá como que vayan y miren a ver qué hacen, vayan y miren cómo se defienden, no sé qué les vaya a poder suceder. No, Él fue muy claro, los preparó de antemano para lo que ellos tenían que hacer. Hermanos, los discípulos lucharon mucho tiempo con esto, pero Jesús les dio fortaleza, los animó, y por eso en ciertas ocasiones dijo, miren las flores del campo, mire las aves del cielo, mire cuán hermosas son,
Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como una de ellas. Mas yo voy a tener cuidado de vosotros. Eso es preparar a un creyente para la dependencia de Dios, para que cuando venga el peligro no tenga miedo, cuando vengan las dificultades pueda realmente tener una confianza en Jesucristo, en nuestro Señor. Es lo que le dice Pedro al comienzo. Entonces dice: ¿quién os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Segundo punto: si Dios es tu Señor y te cuida, y ustedes hacen el bien y están haciendo el bien, la voluntad de Dios, están caminando justamente, están caminando en lo correcto, porque es algo que hay que tener mucho en cuenta, que el creyente, la persona, debe examinarse de cómo está siendo mi vivir y mi andar, y si yo soy hijo de Dios, entonces ¿por qué debo temer? Por lo tanto, no debes, ahí faltó el do, no debes dejarte de amedrentar, sino santificar a Dios en el corazón. Y es lo que me dice el versículo 14 al 16. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino más bien que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estáis siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Jesucristo. Hermanos, mira, aquí les resalté dos palabras con amarillo, que dice que amedrentáis y conturbéis. Y en rojo les resalté bienaventurados, santificad, preparados, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y una conciencia que quiere ser limpia. Mira, la situación les podría causar dos cosas muy difíciles. El diablo, la persecución, la situación podría causar en ellos amedrentarlos y conturbarlos, ponerlos con la pared, y es la idea en cuanto a la nuez que se pone para exprimirle el jugo o el aceite, que se pone en la piedra y se talla hasta que bote ¿qué? Hasta que bote el aceite. ¿Sí? La situación o la persecución podría causar en ellos tanta presión, tanto dolor, tanta esfuerzo, que podría causarles que se amedrentaran y que se conturbaran. ¿Sí? Y eso es lo que puede causar una situación. Pero lo que la palabra nos muestra es que eso se debe evitar, y que en lugar de que la situación nos amedrente y nos conturbe, ¿qué es lo que más bien debemos hacer durante la situación? ¿Qué es lo que ella debe lograr en nosotros más bien? ¿O qué es lo que nosotros más bien debemos hacer en lugar de amedrentarnos y conturbarnos? Bienaventurarnos, gozarnos, santificar a Dios, estar más bien preparados para presentar defensa y mantener una conciencia limpia. Y la pregunta es aquí: ¿cuál de estas ha logrado la situación en su vida? ¿Conturbarte, amedrentarte o el resto de cosas más bien? Y es lo que Pedro le dice a la iglesia: en lugar de amedrentarnos, en lugar de conturbarse, más bien que haga este resto de cosas. Eso es muy maravilloso. Hoy inclusive estaba leyendo, bueno, creo que ustedes alguna vez han visto Torturado por Dios, por causa de Dios. ¿Sí han visto la película? Torturado por causa de Cristo.
del pastor, bueno, se me olvidó ahorita, 17 años en la cárcel sin mirar el sol. Nunca recibió una visita, nunca tuvo una hora de sol. Las celdas eran como, dicen que eran como metros debajo tierra, la peor comida, sin vestimenta, oscuridad. Eso es para uno perder ¿qué? Eso es para uno para perder todos los sentidos. Cuando este hombre lo sacan de allá, lo único que se pare frente a la gente, frente a la congregación y sigue predicando como lúcidamente. Eso es sobrenatural. Y ahí cuentan cómo este hombre pudo mantener una conciencia y una cordura durante toda esa aparición tan terrible. Donde le mandaban cartas, donde sus hijos y su esposa habían sido muertos y torturados. Pero nada lo pudo desestabilizar, ni los golpes, ni los látigos. La película es muy fuerte, ¿sí? No sé si la han visto, pero es algo que fue literalmente real. Y yo decía, claro, o sea que esto que muestra Pedro no es simplemente algo que él simplemente dice, lo podrá, no, algo que realmente se logra y que se puede lograr por más dura que sea la situación. Pero por eso es que los cristianos somos muy privilegiados, porque esto solo lo puede lograr y se puede hacer cuando en Cristo la persona lo mantiene como provisto de Cristo, sustentado de Cristo, dependiente de Cristo. Nada nos podrá hacer daño. Y es lo que dice. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, lo primero que dice, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados por esto. Dice, bienaventurados por causa de esto. Entonces dice que si padeces, si alguna vez vas a padecer por causa de la justicia, dice, siéntase bienaventurados, siéntase gozosos, siéntase privilegiados por lo que sufres por causa de la fe, por causa de Cristo. Siéntase gozoso en ese momento, siéntate alegre en ese momento, regocíjate por el momento difícil, regocíjate por el momento de padecimiento, por el momento de dolor, alégrate en su corazón en Jesucristo, por lo que sufres, por lo que padeces. Es lo que dice aquí la palabra del Señor, nos está diciendo, dice eso, dice que ahora si llegas a sufrir algún daño, porque al comienzo estamos mirando, bueno, puede ser que no sufras ningún daño, puede ser que no le pases nada, porque yo sé que hay cristianos hoy en día y a través de la historia que han vivido años de ministerio y han muerto realmente y no han pasado necesidades tan fuertes como otros. Hay un gran número de cristianos que hoy han vivido muchos años y han muerto y no han tenido que morir decapitados, ni de frito, ni despellejados, ni exiliados, ni perseguidos, sino simplemente han vivido y han muerto y han tenido un ministerio simplemente como normal. Sus tribulaciones han sido una enfermedad, han sido unas cosas, pero no al punto de otros. Pero hay otros que realmente sí no han contado con esa dicha, que les ha tocado sufrir situaciones difíciles. Y si alguna vez tengas que padecer, dice, pues en ese momento siéntate bienaventurado o dichoso. ¿Cómo así? Porque la palabra bienaventurado es que dichoso. Y es como así, yo soy una persona dichosa por sufrir, ¿sí? Eres dichoso por tener la oportunidad de sufrir. Porque muchas veces decimos, he sido yo muy privilegiado porque no he sufrido. Y tal vez no. Privilegiado también es sufrir. Sufrir es un privilegio. Enfermarse muchas veces es un privilegio. Perder muchas veces es un privilegio. Hay que tomarlo de esa manera, como Dios nos dice.
Por tanto, no te dejes amedrentar por temor de ellos, ni te dejes ¿qué? Conturbar. ¿Qué significa esto? No te dejes intimidar, no dejes que eso te quite la razón, no te dejes que eso te desoriente, porque amedrentáis es llenarte totalmente de miedo y de desesperanza, de angustia, sin razón, y conturbéis es que tú ya pierdas la esperanza, ya no sabes qué hacer, ya no piensas correctamente, lógicamente, ya prácticamente te apartó y perdió el norte. Y eso no puede, dice Pedro, que esto no permita que pase en su vida. Pensando, a mí me gusta mucho escuchar la historia de los himnos. ¿Y alguna vez has escuchado la historia cuando allá se pase lista? ¿Sí han escuchado la historia de ese himno? Muy hermoso para que escuchen la historia del himno. Era un hombre, un pastor de la escuela dominical. Y él un día tenía su ruta para su casa, de la iglesia a su casa. Y un día dijo, voy a cambiar de ruta, no voy a seguir mi camino. Y se metió por otro camino. Y caminando por esa calle, era una calle muy difícil, pobre, violenta. Y en su caminar se encontró una niña llamada Betsy, maltrajeada, golpeada, pobre. Y él no pudo seguir derecho. Y le dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Y la niña le dijo que sí, pero no tenía ropa para ir. Vino a la iglesia y le dijo, necesitamos darle alimento y ropa a esta niña para llevarla a la iglesia. Y claro, la vistieron y la trajeron. Y fue la niña más aplicada de la escuela dominical. Cada vez que el maestro llamaba lista Betsy y ella decía presente. Cada vez que él preguntaba un versículo, presente. Cada vez que él preguntaba sobre la clase, presente. Betsy, presente. Cada vez que pasaba lista. Hasta que un día, Betsy no volvió más. Y él dijo, ¿qué pasaría con Betsy? No pudo seguir la clase y fue y buscó a la niña. Y dijo, tal vez el papá no la dejó venir más, tal vez la golpeó, tal vez la intimidó, pero cuando llegó la niña estaba muriendo en su cama. No se pudo recuperar Betsy y Betsy murió. Y pues nunca pudo llamarla más a lista, nunca respondió más Betsy en la clase. Y por eso, ¿sabe qué lo consoló él en su corazón? Dijo, aquí Betsy no responde más y Betsy no contesta más. Pero entonces dijo, pero cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, allá responderá Betsy. Amén. Por eso, y es un himno muy hermoso, ¿no? Cuando allá se pase lista, ¿cierto? Miren, hermanos, por eso creo que las situaciones no deben afligirnos, que nos quiten la razón, que nos quiten el ánimo, que nos quiten la fuerza, sino que debemos sentirnos bienaventurados, gozosos, porque sufrimos. El sufrimiento no es algo que Dios trae como una causa de hacernos daño, sino hay que verla como algo que trae para bendecirnos. Y ahora nos dice, y en lugar de amedrentarnos y conturbarnos, más bien dice, santificad a Dios en nuestros corazones. En lugar de que te conturbe, que te amedrentes, que pierda la razón y que pierda la esperanza, que pierdas el gozo, más bien dice Pedro, en esos momentos, ¿sabe qué haga? Más bien santifique a Dios en el corazón. ¿Qué significa eso? Santificar a Dios en el corazón. Que debes seguir glorificándolo, que debes seguir honrándolo, que debes seguir anunciándolo, que debes seguir cantándole y adorándole. Porque una cosa es que te amedriente, una cosa es que te conturbe y que tú cierres tu boca y que tú pierdes la esperanza. Y la otra es que usted en medio de ese, usted siga glorificando a Dios.
siga guardando su corazón para el Señor, no permitiendo que todo eso malo entre a tu corazón, sino que tu corazón esté guardado, cantándole y glorificándole a Dios en todo tiempo y en todo lugar, y esté siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mira lo que nos dice Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? ¿Qué hicieron ellos? Corrieron y trancaron las puertas y se cerraron temblando ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Mataron a Cristo. Y ahora nosotros estamos sin Cristo. Y ahora los romanos van a venir a matarnos también. Y ahora ya perdimos la esperanza. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Y vino Cristo y los encontró como llenos de ¿qué? Llenos de miedo y llenos de temor. Hermano, no es algo que no pueda ocurrir, es algo que nos puede ocurrir, es algo que nos puede suceder. Pero vino Jesucristo y puesto en medio les dijo: paz tengan ustedes, tengan paz, tengan confianza. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y le dijo: mire, he resucitado, no pierden la esperanza. Yo no he muerto, he vencido la muerte, he vencido el pecado. Y los discípulos se regocijaban, cambió su estado, viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, no debemos permitir que el miedo nos consuma, sino que debemos poner nuestra esperanza en Jesucristo, que ha resucitado, que está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Por eso hay un momento de santificar a Dios en nuestro corazón, de glorificarlo y de presentar defensa delante de todo aquel, de la razón, de la esperanza que nosotros tenemos. No hay que perder esa esperanza, de que tenemos una esperanza celestial en los cielos. En los cielos, no pierda la esperanza, sino que proclame esa esperanza, proclamar la esperanza, no cerrar nuestra boca. Es lo que el enemigo quiere, el diablo quiere, la situación quiere, que cierre su boca y que no proclame más, no hable más, no alabe más, no glorifique más. Pero no debemos permitirlo, porque tenemos una esperanza que debe ser proclamada y anunciada. Y dice: con mansedumbre. Dice Pablo en Filipenses: quiero sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué sucedió con las que le sucedieron? ¿A qué aportó? Para el progreso del Evangelio. ¿Sí ves? Lo que me ha sucedido, ¿sabe qué yo he hecho con eso? ¿Sabe qué sucedió con eso? Eso ha servido para la proclamación del Evangelio. No para obstrucción, no para que se opaque, no para que no se predique, no para que no se anuncie, sino lo que me sucede, ¿sabe qué he hecho? Yo le he sacado ventaja. Y me parece maravilloso que cuando las personas están en momentos difíciles en el hospital, allá predican a Cristo. Cuando están allí ahí proclaman a Cristo, proclaman la verdad. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás. Hermanos, ¿qué hacía Pablo cuando estaba preso? ¿Qué hizo Pablo cuando estaba encadenado? ¿Qué era lo que hacía? Dijo: esto se ha hecho patente a todos los demás. Los soldados que lo tenían ahí, ¿qué sucedía? Pues miren, usted me tiene preso, usted me tiene aquí encadenado, pero le predico a Cristo, le anuncio a Cristo. Y mire mi fe, y mire mi alegría, y mire mi gozo, y mire mi esperanza. Eso no pudo detener la gloria del Evangelio, no pudo
opacar el ánimo de Pablo. Una cadena, una reja, una cárcel, unos soldados, la intimidad de ellos hacia Pablo no pudo impedir, no logró que él callara, sino que él siguiera adorando y glorificando a Jesucristo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Dice, por eso lo dijo Pedro, dijo, en lugar de que te amedrentes, en lugar de que te perturbes, más bien esté preparado para presentar defensa delante de ellos con reverencia y mansedumbre de la esperanza futura que tenemos. Sí, estoy enfermo, sí, encadenado, sí, esto, sí, aquello, pero tengo la esperanza, pero tengo gozo en el Señor. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a ¿qué? Hablar la palabra sin temor. Mira, en los hermanos, esto hizo esto, le trajo ánimo. Hermanos, y ahora también nos manda que tengamos ¿qué? Una limpia conciencia, y tengan una conciencia limpia para que lo que murmuren de nosotros como de malhechores queden en vergüenza. Y eso es lo que nos mantiene entonces, que ahora en medio de esta situación mantengamos una ¿qué? Una manera de vivir correcta. No que no peques nunca, no que ahora no hagas nada malo, sino que te mantenga lo más posible en una conciencia, en un comportamiento, en una vida limpia delante de ellos, en lo que te acusan. Porque hay algo en lo que ellos quieren avergonzarnos y quieren perturbarnos, es cometiéndonos calumnias y mentiras contra nosotros. Pero dicen, no debes dejarte llevar por ellos, sino que mantenga una mente puro, mantenga una conciencia limpia ante estas situaciones. Hermanos, entonces, en el segundo punto, ¿qué es lo que nos dijo Pedro? Dice que si acaso padecéis alguna cosa por causa de la justicia, dice, santificad a Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Bienaventurados sois, y dice, no te dejes amedrentar, no te dejes perturbar, sino más bien santificad a Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Presentando defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que tenemos, ¿cierto? Futura, y más bien que teniendo una buena conciencia delante de ellos. Entonces, dos cosas que no debes permitir que sucedan y 5 cosas que tú debes hacer en medio de cada situación de estas. Amén. Y por último, para terminar, vamos a mirar el tercer punto, y es: padecer por hacer el bien es mejor que gozar haciendo el mal. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese punto? Padecer por hacer el bien es mejor que gozar haciendo el bien. El mal es. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Y es lo último, algo que aquí ellos deberían valorar y deberían escoger. Entre estas dos cosas, entre agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y sufrir, y entre dejar de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto y tener una vida chévere. Y dice, bueno, debes escoger: obedeces a Dios, sufres por causa de Dios, toma decisiones radicales y decides obedecer a Dios, y tal vez sufres, ¿o qué? O más bien ¿qué? O más bien te entregas a todo eso, te entregas a una vida chévere, te entregas a muchas cosas y pasas una vida chévere y no quieres sufrir. Tienes que tomar una posición ante estas dos. Y es algo que hablaba, pues algo así como similar esta semana
con una mujer, con una joven que tiene una profesión y le dije que si no estaba trabajando. Me dijo, no, yo no estoy trabajando porque yo soy profesional en esto, pero no me dan trabajo. ¿Cómo así que no te dan trabajo? Y dije, sí, porque si me emplean aquí, tengo que tener una afiliación política. Y no me gustan las afiliaciones políticas. Y aún más de eso, el político me exige que me acueste con él. Si yo hago esto, yo tengo un buen trabajo. Pero como no hago esto, me toca andar desempleada. ¿Qué decisión quieres entonces? Y bueno, podría esta mujer andar por ahí buscando un trabajo normal, pero ¿con qué? Con su cabeza en alto. Es mejor, ¿verdad? Es mejor eso. Y es lo que Pedro le dice aquí a la iglesia. Miren, ustedes pueden librarse del sufrimiento. Ustedes pueden llevar una vida sin sufrimiento, pueden llevar una vida chévere, pueden vivir una vida realmente donde no tengas que padecer por la fe, donde puedas llevar una vida como los demás, tranquila, realmente, sin buscarse problemas. Puede llevar una vida así. Y aquí lo que Pedro le está diciendo a ellos es, mira, ustedes podrían permitir que lo que le exige el gobierno por ustedes hágalo. Que si ellos quieren que nieguen la fe, pues nieguen la fe. Si usted quiere que el gobierno y la situación quiere que usted no siga caminando con Cristo, pues ustedes lo pueden hacer. Y pueden evitarse el sufrimiento. Pueden evitar la cárcel, pueden evitar la muerte, pueden evitar tantas situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué una cosa? ¿Sabes qué? Que ese gozo va a ser permanente. Ese gozo por no querer sufrir por causa de Cristo va a ser por un ratico. Pero si usted ahora realmente por causa de hacer lo bueno sufres, también va a sufrir por un momento poquito, pero la gloria en la que ustedes se van a deleitar va a ser eterna. ¿Quieres cambiar un momento de disfrute? ¿Quieres cambiar un momento de gozo aquí en la tierra por no sufrir por Cristo y sufrir eternamente? ¿O quieres gozar eternamente y sufrir aquí un poquito? Es la idea de Pedro, ¿verdad? Entonces escojan, ¿qué quieren escoger? Entonces creo que es mejor nosotros como cristianos decir, pues sí, creo que durante esté en esta vida, por causa de Cristo, por causa de Jesucristo, realmente voy a tener que tal vez perder dinero, va a tal vez perder muchas cosas, va a tal vez perder muchas oportunidades. Hermanos, hay muchos creyentes genuinos que inclusive tienen que perder oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, profesionales, realmente. No aquí por exaltar realmente a un hermano que está aquí, pero él me dijo, ahorita en la tarde yo tenía una reunión, y una reunión importante, ¿pero qué? ¿A la final qué? Una reunión más y una reunión menos. Es así, hermanos, y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras cosas que dijimos, pues realmente no puedo, o sea, no puedo ceder a eso. Yo sé que voy a disfrutar una tarde con mi familia y muchas cosas, pero realmente, bueno, me van a doler, pero bueno, yo sé que después las voy a recuperar, pero el hecho es que si hay una cosa importante con Cristo, yo debo hacerla. Muchos hermanos no quieren hacer eso, pero hay un remanente que sí está dispuesto a sufrir por Cristo, a obedecer a Cristo, hermanos. Y lamentablemente hoy, en este momento, hay muchos hombres y mujeres que han cedido a la situación difícil. Hay hombres y mujeres que en este momento la situación, el mundo, las cosas del mundo los han empujado grandemente y los han sacado del gozo de Cristo y los están llevando ¿a qué? A la destrucción. No importa, hermanos, que eso suceda con nuestras vidas, pero realmente doy gracias a Dios por aquellos que hoy se mantienen
delante de cada situación en esa búsqueda del Señor. Hermanos, si sufres por causa de Cristo, si pierdes por causa de Cristo, si te duele, te enfermas por causa de Cristo, si pierdes tiempo, libertad por causa de Cristo, gózate, alégrate, porque gozarás eternamente en el cielo con Él. Allá habrá un gran descanso. Hermanos, no desprecie el favor que hoy el Señor te está dando. Ahora, todo esto realmente para llegarlo a conquistar, para poder soportar, para poder sufrir por causa de Cristo, es solo cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Cuando tenemos la obra de Dios en nuestros corazones, que nos ayuda, que nos da fuerzas, que no cedemos al diablo, no cedemos a la tentación, no cedemos al pecado. Esto solo lo hace cuando realmente Dios ha obrado en nuestro corazón de una manera muy especial. No lo podemos hacer fuera del Señor, solo lo podemos conquistar en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos hermanos esto. Recordemos esto tan importante que el Señor nos ha dicho en esta tarde, que ante las situaciones difíciles, ante los desafíos, por la fe en Jesucristo, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Pensar y reconocer que Él es nuestro Señor. ¿Quién nos podrá hacer daño si Él está con nosotros, verdad? Santificar a Dios en nuestros corazones, ¿sí, verdad? Presentar defensa de nuestra esperanza que tenemos, tener una conciencia limpia delante del Señor, ¿sí? Gozarnos y regocijarnos. ¿Y qué más bien? ¿Y qué también dice? Y deleitarnos en sufrir por el Señor, en sufrir por el Señor. Creo que si esto lo cogemos, lo aplicamos delante de cada situación diaria, delante de cada momento que estamos pasando, pues creo que vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos. Tomemos el gran ejemplo de Cristo para terminar. En Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ponga los ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hermanos, entonces, oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos bendices, que nos provees, Dios. Gracias porque nos enseñas, Señor, nos capacita, nos instruyes, Dios. Nos animas a seguir, nos exhortas a continuar, Dios. Gracias porque seguirte a ti, Señor, es un desafío, es difícil. Seguirte a ti, Señor, obedecerte a ti, oh Padre Celestial, no es fácil, Dios, pero es un deleite, Señor Dios. Es un gozo, Señor Dios. Si nos mojamos por causa tuya, Señor, bienaventurado somos, Señor. Si sufrimos cualquier situación por causa tuya, bienaventurados somos, porque lo hacemos haciendo el bien, buscando el bien, Señor. Muchas veces pensamos que el hecho de buscarle y de seguirle, Señor, todas las cosas quieren que salgamos como nosotros queramos, pero no es así, oh Dios. Tú tienes un plan en todas las cosas, un propósito en todas las cosas, Dios. Señor, ayúdanos a tener esta palabra muy presente, Señor. ¿Quién es el que nos podrá hacer daño, Señor, si tú eres nuestro Dios? Hermanos,
Si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, si estamos dependiendo del Señor, Dios, ¿por qué tenemos que temer? Si nuestras almas están en Él, nuestras vidas están en Él, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está en Él, nuestras casas, nuestros hijos están en Él, la iglesia depende de Él. ¿Por qué tenemos que asustarnos? Si estamos haciendo el bien, si estamos glorificando a Cristo, si estamos honrando a Cristo, Señor, gracias. Señor, ayúdanos, Dios, para que ninguna situación, Señor Dios, ninguna situación, Dios, permita que nosotros dejemos de proclamar, nosotros dejemos de anunciar, que nosotros quitemos nuestra esperanza de ti, oh Padre. Señor, gracias por habernos regalado esta tarde, por habernos regalado este momento, de haber escuchado su palabra, de poder cantar, de poder alabar, Señor. Ahora, Señor Dios, te rogamos que nos permita este resto de tarde en bendición, poder regresar en nuestras casas en bendición, Señor Dios. Señor, guarda nuestro regresar de nuevo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. Amén y amén.